Buenos días, mi nombre es Javier Gamboa, estudiante de Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAD. El día de hoy trabajaremos fundamentos radiobiológicos. Desarrollaremos las actividades en impares. Me corresponde la actividad uno, que entiende por efecto determinista y efecto estocástico. Eh, el efecto determinista hace parte de esa radiación o de esa alta dosis de radiación que sufre una persona. En este caso, eh, se hace referencia a esos tratamientos de radiación, radioterapia. Vemos en esta imagen cómo la persona tiene su piel seca, eh, con, con descamación, rojiza, todo esto producto de la radiación. Entonces, el efecto determinista es muy visible, se puede ver. Hay en algunos casos que pueden ser, se puede visualizar de forma inmediata o de forma tardía. Entonces, pues todo depende también cómo reaccione la piel de la persona afectada con la radiación. Encontramos también el efecto estocástico o probabilístico. Este no tiene que ver nada con la parte de la cantidad de dosis de radiación o las altas dosis de radiación. Eh, este puede pasar con dosis bajas o moderadas, pero no se va a ver eh, las consecuencias, por así decirlo, de esta afectación, sino que se va a ver en el transcurso del tiempo, ¿sí? Y más probable a las futuras generaciones. Entonces, puede haber un cambio en algunas células y ahí es donde pueden aparecer eh, los tipos de cáncer, por esa modificación de una célula que empieza a reproducirse de forma errónea o transmitiendo la información de ADN de forma incorrecta y de ahí produce neoplasias de diferente tipo. Bueno, la actividad 3 elabora un cuadro que contenga la composición anatómica molecular y del cuerpo. Pues acá no hay mucho que decir, acá se muestra pues cada uno de los cuadros, la composición anatómica eh, del organismo. Entonces acá tenemos los elementos, acá tenemos los porcentajes. Entonces el hidrógeno lo comprende un 60%, el oxígeno un 25%, el carbono el 10%, el nitrógeno 2.4, el calcio 0.2, el fósforo 0.1, azufre 0.1 y oligoelementos 0.8. De la composición molecular del organismo, entonces acá tenemos el agua un 80%, las proteínas un 15%, lípidos 2%, hidratados de carbono 1%, ácido nucleico 1% y otros tipos de composición molecular 1%. De resaltar de que pues, no, nuestro cuerpo está por el 80% del agua y pues acá en esta parte cabe resaltar que gracias pues, a toda la composición de agua que contenemos, se presenta el efecto de hidrólisis del agua en nuestro cuerpo y pues eso aumenta las probabilidades de los efectos. Bueno, esto era lo que me correspondía. Muchísimas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Julián Esteban Galindo Hernández,
estudiante del programa de tecnología de imágenes diagnósticas. En esta ocasión voy a hablar sobre el ciclo celular. El ciclo celular, pues, es el nombre que se le conoce a este proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. Este proceso tiene una variedad de 6 a 12 horas. De este proceso se subdivide, digámoslo así, en dos procesos, uno que es la interfase y el otro que es la mitosis. En la interfase conocemos la subfase G1 o subfase de crecimiento, la subfase S o la también conocida como síntesis, y la subfase G2 que también es la subfase de crecimiento. En la mitosis conocemos 5 procesos: la subfase, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y bueno, de acá, pues en el proceso G1 es donde la célula aumenta su tamaño y las organelas se preparan pues a sí mismo para la fase S, que es aquí donde la radiosensibilidad es mayor y pues donde el proceso es más tardío. En la fase S es donde el proceso pues es más demorado, digámoslo así. Y de la G2 a la M, que es el de la mitosis, es más radiosensible. Y de la mitosis a la fase 1, pues también es más radiosensible. Y pues por eso es que la supervivencia de estas pues es más baja. Listo, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Brian Esteban González Díaz del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD. En este curso de radiobiología y radioprotección voy a hablarles del punto 7 de esta actividad, en el cual nos pide que justifiquemos la siguiente afirmación. La concentración de oxígeno, edad y de recuperación celular son factores biológicos que afectan la radiosensibilidad. Estos factores biológicos que acabo de mencionar son muy importantes a la hora de determinar qué nivel de radiosensibilidad tiene un tejido o un órgano. Por ejemplo, la concentración de oxígeno es un factor muy importante, ya que los tejidos u órganos que tengan niveles muy bajitos de oxígeno son menos sensibles a la radiación ionizante, que hace que sea un poco más complicada a la hora de una toma. Eh, por ejemplo, los tumores son más resistentes a la radiación, ya que no tienen buenos niveles de oxígeno. Eh, Esto se debe a que la radiación ionizante produce radicales libres en el tejido, y el oxígeno es necesario para que estos radicales libres produzcan daño celular. Entonces, en los tejidos u órganos donde no se encuentren con buenos niveles de oxígeno, se va a hacer muy complicado provocar un daño celular y hacer una buena toma. Por otro lado, encontramos que la edad también es otro factor muy importante, ya que los tejidos jóvenes son generalmente más radiosensibles que los tejidos maduros o envejecidos. Esto se debe a que las células jóvenes se dividen y crecen rápidamente, que las hace más vulnerables a la radiación ionizante que las células ya más maduras. También que las células jóvenes tienen menos capacidad de reparación del ADN y otras estructuras celulares, lo que las hace un poco más susceptibles al daño celular. En conclusión, en los tejidos jóvenes o órganos más jóvenes, eh, la radiación ionizante es más, o sea, estos tejidos u órganos son más sensibles a la radiación ionizante y son más fáciles de hacer una toma. Por otro lado, la capacidad de recuperación celular es otro factor muy importante, ya que los tejidos tienen una capacidad de recuperación celular deficiente y son más susceptibles al daño celular causado por la radiación ionizante. Por ejemplo, los tejidos que tienen una tasa de división celular
lenta o una capacidad de reparación del ADN limitada. Puede tener una radiosensibilidad aumentada debido a su incapacidad para recuperarse del daño celular ya causado por la radiación. En conclusión, estos factores que son la concentración de oxígeno, la edad y la capacidad de recuperación celular, sí afectan la radiosensibilidad en los tejidos y nos ayudan a determinar el nivel de radiosensibilidad de un tejido o un órgano. Eh, Ahora hablaremos del punto 9, en el cual en el cual nos pregunta en qué consiste el síndrome de radiación aguda y nos pide que describamos la secuencia de eventos ocurridos en función del tiempo y su manifestación clínica. Eh, Este síndrome de radiación aguda es una enfermedad grave que puede ocurrir después de una exposición a dosis alta de radiación ionizante en un corto periodo de tiempo, como por ejemplo en un accidente nuclear o una explosión atómica. Eh, Se divide en tres fases, las cuales son la fase prodrómica, la fase latente y la fase manifiesta. Eh, la fase prodrómica ocurre en las primeras horas o días después de la exposición y es caracterizada por síntomas no específicos como algunas náuseas, fatiga, vómitos, sudores, diarrea y pérdida de apetito. Luego viene la fase latente, la que puede durar desde unos pocos días hasta varias semanas. Esta puede ser un periodo asintomático en el cual la persona puede sentirse relativamente bien. Durante esta fase, las células dañadas comienzan a ser reemplazadas por nuevas células y el sistema inmunológico comienza a responder a la radiación. Luego encontramos la fase manifiesta, que esta es la fase más grave y se caracteriza por la manifestación por la aparición de manifestaciones clínicas evidentes, que incluyen dolor, fiebre, alta diarrea hemorrágica, pérdida de la función del sistema inmunológico y disminución del recuento de células sanguíneas. Los síntomas clínicos específicos dependen de la dosis de radiación y el tipo de tejido que haya sido afectado en la persona. En la, en la fase manifiesta, la persona puede experimentar una variedad de efectos en los sistemas del cuerpo, como el sistema nervioso, el gastrointestinal y el sistema sanguíneo. En general, el síndrome de radiación aguda es una enfermedad grave que puede ser fatal si no se trata adecuadamente. Eh, una recomendación es que la atención médica sea temprana y crucial para así poder minimizar los efectos de la exposición a la radiación ionizante y poder aumentar la posibilidad de supervivencia. Muchas gracias.